de caídas o estancamientos en actividad industrial y sin lugar a dudas esto nos va a llevar a una nueva caída. Las distintas, digamos, así como hablábamos que las distintas políticas que se establecieron en materia de sanidad fueron acertadas, también creo que se han establecido líneas esenciales de producción para satisfacer necesidades de la sociedad, también es importante. Esto es un 25% aproximadamente del funcionamiento de la actividad industrial y hoy funcionando con muchos problemas también, porque hay muchas cadenas de valor que están interconectadas que no están funcionando. Entonces, sin lugar a dudas, veo que en los próximos días de no arbitrarse estos mecanismos de automaticidad que hacía mención recientemente, vamos a empezar a ver problemas en la cadena de pagos, porque vamos, hoy si bien los porcentuales que maneja el Banco Central te dicen que no hubo más de un 18-20% de caída de cheques rebotados, tiene también que ver esto con que se dieron dos anabólicos, principalmente uno que es la posibilidad de representar esos cheques sin que eso signifique que se haya sido rebotado por falta de pagos, y otro que bueno, este punto no se puede eternamente andar presentando, se tiene una posibilidad de dos presentaciones, y otro que la misma cadena de pagos se abrió voluntariamente en el sector privado 30 días. Esto para el pago de salarios el mes que viene, sin lugar a dudas, va a tener su complicación, las pymes, las distintas producciones, también en materia de capital de trabajo, hay muchísimo estrés, así que va a depender muchísimo de la reacción y de las medidas que se empiecen a implementar. La OCDE establece que la asistencia financiera para el sector privado de los próximos 6 meses es indispensable para que aquellos países puedan proteger justamente sus tejidos productivos. De lo contrario, de no tener esta asistencia, seguramente el daño va a ser mucho peor. Bien. Te hago una pregunta, José. El paralelismo es un poco odioso, pero es necesario hacerlo. ¿Qué rubros industriales están pasando esta crisis de manera sintomática, digamos, con mucha fiebre? ¿Cuáles están en terapia intensiva? ¿Cuáles tienen respirador y cuáles se van a morir inexorablemente? Sí, yo te diría que la primera gran división es entre lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Obviamente, aquellos que han sido, por el decreto presidencial, declarados en su artículo 6 como esenciales, tienen una vitalidad distinta a los que no han entrado en el mismo decreto. Y ahí es casi un 70% de la actividad industrial que no entró y está pasándola sin duda mal. Imaginemos aquella pyme o, digamos, mediana empresa que no puede afrontar el pago de salario ni sus obligaciones mínimas porque no tiene, tiene cero ingresos. Ahí veo cierta dificultad. Veo en condiciones todo lo que tiene que ver la industria ligada a la alimentación, ligada a los medicamentos, en sus distintas áreas y sus distintas cadenas de valor. Y creo que en una etapa intermedia o en una situación intermedia son aquellas que van a poder recuperarse a partir de la salida de este aislamiento, pero que también van a encontrarse con muchísimas dificultades porque la capacidad de consumo, de poder adquisitivo de la gente ha caído muchísimo. Por ejemplo, una de las que se van a encontrar con fuertes dificultades, sin lugar a dudas, es la industria automotriz y sus cadenas de valor, ¿no? Claro. Y hoy el reclamo que tienen como representantes de industriales es, ya que me decías el 70% quedó fuera de la excepción, es más, ayuden a que me abran, o sea, a que me permitan trabajar, o ayúdenme a que me ayuden con subsidios o mecanismos de esto de los que hablamos antes. O las dos cosas, sí, digamos. Yo te diría, en primer lugar, creo que para determinar qué industria va a morir y qué industria puede reconvertirse, todavía falta ver cuál es la profundidad de esta crisis y cuáles son los cambios culturales que se van a producir a partir de esta crisis. Que eso todavía, si bien hay indicios que te dicen para dónde puede ir el mundo, todavía no hay certeza. Con lo cual, hoy lo que se está viendo es justamente ir coordinando y con una dinámica casi diaria estas medidas de asistencia permanente sobre el sector productivo. La mayor preocupación es que, desde mi punto de vista, va a haber más inflación en la medida que se resquebraje la oferta productiva, no al revés. Esta es una
digamos, lamentablemente una crisis en donde prima más, desde mi punto de vista, la crisis sobre la oferta que sobre la demanda. Y eso te lleva a que volvamos a las, como vos decías, a las medidas de asistencia que desde mi punto de vista tienen que estar en forma permanente por los próximos 180 días. Bien. Hago una más, pero mientras le aviso al que quiera hacer una pregunta que desbloquee su micrófono para hacer luego de mí. ¿Y cómo ven en esta crisis de oferta los controles de precios? ¿Los asustan? ¿Los ven como un desafío? ¿Alguno lo ve como una oportunidad? No, a ver, en particular no me han asustado nunca los controles de precios. Creo que la realidad del mercado está trabajando fuertemente sobre los controles de precios, algo obviamente la necesidad de encontrar una contención a algunos vivos, pero digamos, hoy es sano que haya controles de precios sobre aquellos productos básicos sobre lo que necesita la sociedad, pero por otro lado te diría el mercado mismo es el que está regulando la realidad, ¿no? Okay. ¿Alguno, si quiere formular preguntas, tiene que desbloquear el micrófono? Dale, Guillermo. Guillermo Mozo, desbloquea, por favor. Ahí está. Ahí está. Oh, ahí está. Hola, José, buen día. Hola, Ale. ¿Qué tal, José, Guillermo? quería llevar de vuelta a lo que mencionabas sobre el Banco Central. Ahí en la asistencia, en la inmediatez para poder afrontar el pago de las nóminas salariales y evitar que se caiga el empleo, vas a tener un universo de empresas que hoy están calificando para llegar a las ayudas que está implementando el gobierno, que más que ayudas pareciera que fueran operaciones crediticias en un contexto de emergencia económica. Quería preguntarte, ¿cómo ven ustedes? Algo hablaste de los mecanismos de automaticidad, pero mi pregunta es, ¿el rol del central en este momento debería ser más el implementador de un plan Marshall que el fondeador de este tipo de soluciones? A ver, gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que, para poner en contexto, el sector privado, los salarios del sector privado mensualmente son 360.000 millones de pesos. No nos olvidemos que los bancos se les habilitó una línea de producto de bajar la exposición en LELIX de 350.000 millones de pesos. Hasta el momento han prestado 48.000 millones de pesos, con lo cual estás en un 12%. Creo que es bajo, y bajo frente a la idea, pero no por una cuestión. Yo le asigno la necesidad o el desafío al Banco Central de tener un rol extraordinario, no necesariamente para que sea el mismo Banco Central que salga a poner, desde mi punto de vista, en esta instancia puede hacerlo a través de los bancos comerciales, que son, en definitiva, tienen la pilosidad, porque son donde tienen las cuentas sueldo todas las empresas. Entonces, la simplicidad o la automaticidad a la que hago referencia es en la medida que se ponga de acuerdo el Banco Central con los bancos comerciales de cómo va a ser el tratamiento de, por ejemplo, las garantías de aquellos que no pueden acceder a determinadas garantías, o la utilización del FOGAR, o todas las que se están implementando, pero que eso no ocurriese a que ya inmediatamente se acrediten sobre los sueldos estos créditos, estos financiamientos. Y después sí hay un espacio en donde entre el Banco Central y los bancos comerciales pueden administrar las distintas carteras. Donde si hubiese inclusive algún inconveniente con algunas de ellos, después se pueden hacer fideicomisos para que se le dé seguimiento a eso. Pero en esta dramática situación creo que hay que ir a soluciones extraordinarias. Escuchaba el otro día algunas declaraciones del ministro Culfas en línea con que si se entorpecía justamente la administración y la aplicación de este tipo de financiamiento, iba a haber, o se iba a recurrir a una dinámica distinta desde el Banco Central. Bien, gracias, Guillermo. Dale, Gerardo, sí. José, los sectores empresariales, y no me refiero solamente a los industriales porque ustedes están interactuando con otros sectores, ¿están en condiciones, están haciéndolo, mejor dicho, preparando protocolos de funcionamiento sanitariamente aptos
para reabrir, para ir levantando la cuarentena, porque alguien me dice, algunos gobernadores con los que hablé, me dicen en el fondo, el gobierno, como es lógico, está muy temeroso de que se le escape la pandemia y probablemente está, y digo esto de manera positiva, como paralizado, diciendo, bueno, sigamos con la cuarentena, sabemos que esto económicamente es insostenible, y uno tiende a pensar que la economía va a haber que ir abriéndola, barbijo, distanciamiento, bueno, todas las recomendaciones médicas, obviamente, pero que también cada sector debería trabajar muy rápidamente en armar un protocolo de funcionamiento. Yo tengo en la cabeza que hay sectores que podrían abrir con riesgos bajos muy rápidamente, ¿no? Y ahí creo que el sector empresario, no solo el industrial, también sobre todo el de servicios, que es un sector con mucha mano de obra, me parece que tienen un rol por delante súper importante, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, Gerardo, yo creo que, a ver, una pequeña mención al sector industrial, que se han condensado protocolos sanitarios a partir, por ejemplo, la UI, a partir de todos sus asociados, han enviado cuáles son los que están implementando en sus distintas empresas y sus distintos territorios, y se ha condensado en uno, y hay sobre todo, por supuesto, aquellas que están en funcionamiento ya las están llevando en práctica y que son en algún punto la punta de lanza que va a permitir, para cuando empiecen a funcionar los que no están funcionando, tener un protocolo, digamos, adecuado. La Cámara de Comercio acercó también algunos protocolos. Por ejemplo, a ver, vamos a centros oftalmológicos, con alguna precaución, horarios de atención restringida, por ejemplo, por dar una idea, entre 3 y 5 de la tarde, con turnos. Yo creo que se podría ir dando lugar, sobre todo teniendo en cuenta, como decía, los centros poblacionales, si son más o menos densamente ocupados. Por darte una idea, acá en Salta o en Jujuy hay determinados pueblos que no tiene sentido que sigan aislados, o determinadas actividades que pueden efectivamente tener alguna apertura. Eso es lo que en definitiva creo que en la conferencia del otro día se dio espacio para que cada jurisdicción presente su propuesta. Miguel Arancibia, activa el micrófono. Sí, buen día, Alejandro. La pregunta que yo tengo es, supongamos que la cuarentena sigue en forma más abierta, pero la cuarentena en definitiva yo no veo que haya posibilidades de abrirla, o sea, de cerrar la cuarentena y abrir todo lo que como veníamos trabajando. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle es si la Unión Industrial tiene algún plan para hacer hibernar las empresas, para que no desaparezcan. Si ese plan, por ejemplo, distintos países han dado ayudas a las empresas para que no cierren. ¿Qué necesitan las empresas que están en la Unión Industrial? Y si usted tiene la cantidad de empresas y cómo están distribuidas por el país. Sí, a ver, coincido plenamente que la apertura del aislamiento y mientras estemos en pandemia no vamos a tener el mundo que teníamos. Es decir, va a haber modificaciones no solo de consumo, culturales, comerciales, de todo tipo, que te van a llevar obviamente a lo que vos decís, en donde el funcionamiento va a ser en distintas etapas y bajo distintas modalidades y bajo distintos tiempos. Nosotros estamos recibiendo de cada uno de nuestros asociados, territorialmente estamos dando muchísimo con cada uno de ellos, en donde la primer consideración es la que decimos recientemente, que es la que también aconsejan los epidemiólogos, que es, hacer protocolos y realidades de acuerdo a cada región. Es decir, por ejemplo, la industria de la construcción no es, la construcción privada, por ejemplo, no es lo mismo la realidad que puedan suscitarse en la provincia de Salta de lo que puede estar pasando en la ciudad de Buenos Aires. Primero porque no se utiliza el mismo medio de transporte o de la misma intensidad con la misma aglomeración. Y ahí hay protocolos que también ya se están empezando a decir. Con lo cual diferenciaría, en primer lugar,
la localización. En segundo lugar, obviamente hay determinados rubros que les va a costar más arrancar y ahí es lo que en alguna medida creo que va a llevar a una dinámica, pero bajo un concepto de que, como dice la OCDE, son 180 días mínimos que vamos a tener que tener una asistencia permanente para poder, a partir de ahí, separar la paja del trigo y entender qué puede funcionar, qué se tiene que reconvertir, cuáles son, digamos, los pasos a seguir en coordinación entre el input que te dan los distintos sectores, las distintas empresas y lo que el gobierno te puede dar de asistencia. Creo que es un trabajo realmente que también va a ser de la profundidad de la crisis económica, porque digamos, más allá de la pandemia, los recursos son escasos, va a haber que establecer prioridades, y este es el desafío muy duro, muy crítico al que nos estamos enfrentando los argentinos desde mi punto de vista. José, ¿cómo ven el tema del empleo? En junio aparentemente vence la doble indemnización, todavía no se sabe qué va a pasar, pero ¿cómo lo están viendo los industriales al tema del empleo? Sí, y la legislación vinculada al empleo. El empleo está claramente siempre ligado a la actividad económica. Cuando tenés una actividad económica que cae inexorablemente, esto tiene consecuencias en el empleo. Al Ministerio de Trabajo, bueno, empezaron con una serie de programas o medidas de ampliar lo que nosotros conocíamos en un momento como los repros y otras medidas de asistencia también desde lo fiscal, en términos de contribuciones patronales. Yo creo que dividiría el tiempo entre lo que estamos, mientras dure el aislamiento y unos meses más, y a mediano tiempo. En el corto tiempo, yo veo en el corto plazo que se va a poder ir conteniendo con mayor preocupación, con mayor complicación, se puede llegar a mantener, pero en mediano plazo va a depender mucho de cómo se empiece a dar la recuperación de la economía. Si la economía, en vez de una V corta, como pueden algunos decir que los países desarrollados van a poder establecer una salida, y estamos nosotros en Latinoamérica con una L, y bueno, quizás va a ser más difícil y va a tener su repercusión obviamente en el empleo. Claro, claro. Tengo repreguntas. Gerardo. Tenés que activar el micrófono, Gerardo. Sí, sí. Algunos creen que este no es momento para discusiones de fondo. Sin embargo, los países han dado discusiones de fondo en épocas de crisis. Yo no sé si en la Argentina se podrá discutir hoy el gasto público, que es elevadísimo, completamente ineficiente, como se ha visto, con baches en áreas claves, como por ejemplo la salud o la seguridad. Fíjate que se está hablando del rol del Estado en la salud, pero resulta que más del 70% de las camas que hay en la Argentina son del sector privado. Pero digo, dejemos el tema del Estado y el sector público, que es un tema un poco tabú. Pero fíjate esto, que es un tema que a la UIA le ha preocupado mucho. Hoy se está dando una flexibilización laboral de hecho, un cambio en la forma de trabajo de hecho. Nosotros en la fundación somos 30 y pico personas, estamos todos trabajando en nuestras casas y bastante eficientemente, y probablemente cuando esto termine, nuestra forma de trabajo haya cambiado. Así un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿no sería un momento, yo reconozco la sensibilidad política del tema, no sería un momento para que alguien, no digo que todo el país coyuntural, pero que alguna gente en las entidades, en think tank como nosotros, en la política, empecemos a pensar a dónde vamos con el mundo laboral, que tenemos leyes y reglas de juego completamente obsoletas y que hoy las está cambiando la realidad, ¿no? de un plumazo. Mirá, totalmente de acuerdo, creo que hay que seguir pensando. Los think tank como ustedes, con reconocimiento, son claves. En el mundo obviamente van a también sufrir, como todos nosotros, modificaciones, digamos, en cuanto a su funcionamiento, como en cuanto a la asistencia que pueden tener, pero sin lugar a dudas creo que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Yo sumo no solo trabajar la eficiencia del gasto público, yo creo que, digamos, y esto es una apreciación personal, la pandemia esta va a llevar a que en el mundo una mayor presencia del Estado.
Más allá de esa mayor presencia del Estado, yo creo que hay que trabajar y proponer y analizar y controlar en la eficiencia del funcionamiento de ese Estado, en primer lugar. En segundo lugar, yo te sumaría, más allá del gasto público, un análisis, creo que, y yo voy a estar presentando un artículo al respecto de, por ejemplo, el federalismo. El federalismo, nosotros venimos en la Argentina desde el 1853 con principios federales, pero con conductas centralistas. Y hoy creo que dentro de los cambios y de los cambios culturales y de vida que va a llevar esta pandemia, mucho más rápido de lo que veníamos pensando, es que justamente se va a empezar a valorizar la vida del interior. Esto debería generar que por lo menos desde el poder central se instrumenten sí o sí ya mecanismos que permitan que no se emigre del lugar de nacimiento y que se incentive la radicación en el interior. Es decir, fíjense los dramáticos problemas que están aconteciendo en los grandes centros urbanos, el conurbano bonaerense, bueno, en Rosario también, obviamente, porque son una de las ciudades más pobladas del país, cuando en realidad también podríamos trabajar para lo que es una mayor descentralización. Con lo cual, te quiero decir, sí va a ser vital y creo que va a ser reconocido el trabajo, independientemente de que cada uno pueda tener su mirada de cómo hacer o cómo tratar determinado tema, pero creo que hay que ir con una agenda también de mediano y largo plazo. Gracias. Santiago. Santiago. Bueno, no te escuchamos. Horacio, Miguel, ¿quería hacer una repregunta? Sí, quería saber si el proyecto de pagarle parte de los sueldos a los empleados es suficiente o las empresas necesitan algo más. Mirá, yo distinguiría dos tiempos. En el corto plazo, en cortísimo plazo, yo creo que no solo el pago de salario, sino que inclusive tal como hoy están presentadas pueden sufrir modificaciones porque es muy probable que se necesiten plazos de gracia y tasas más bajas. Pero digamos, más allá de eso que puede sufrir una evolución, yo creo que para el capital de trabajo, sin lugar a dudas, se va a necesitar muchísimo. Y estas medidas también en el mediano y largo plazo van a tener modificaciones porque hay que ir siguiendo cuál es la profundidad de la crisis y la posibilidad también desde el Estado de acompañar con qué recursos, ¿no? Perfecto. Bueno, José. Ahí está Santiago. Santiago, dale. Yo iba a preguntarte, buenos días a todos, justamente sobre el tema de la oportunidad para promover medidas que vuelvan a rearmar demográficamente nuestro país y productivamente. Las tecnologías permiten una enorme vinculación y acceso a la información, a la modernidad como no había antes, pero lo que ahora hay que producir son medidas de modernización en dos términos para mí: logísticas, de desarrollo de infraestructura, obviamente, como logística, y lo otro de normas que incentiven eso. Y creo que eso es un trabajo que hay que hacer en ese sentido. Y la otra observación es que ayer Felipe González hizo una videoconferencia y él dijo claramente, no hay que equivocarse, la economía y la salud van juntas. La economía es la economía social de mercado, cosa que realmente aplaudí, porque es la economía que genera la riqueza y la inclusión. Y no hay que enamorarse de una solución del Estado, porque el Estado produce empleo pero no riqueza, produce empleo pero no produce trabajo. Y vos afirmaste que iba a salir el Estado más protagónico. Yo creo que lo que ahora nos debería convocar a todos es a trabajar para que el Estado, bueno, ahora es una transición, pero para adelante no sea algo permanente, porque va a atrofiar justamente todas esas políticas de las que hablas. Sí, a ver, comparto tu visión de lo que es la oportunidad de las tecnologías, comparto tu visión en materia de infraestructura logística. Creo que es una oportunidad para el federalismo, lo que vos mencionás, es una oportunidad para un país con nuestras características. Creo que sobre todo el aspecto tecnológico es democratizante y es un acelerador
no deja de dar lugar a la necesidad de invertir también, obviamente, en infraestructura y sobre todo, como vos bien puntualizás, en logística. Creo, de lo que dice Felipe González, lo que vos mencionás, que, digamos, vamos a una economía colaborativa, una economía social. Yo hago mucho hincapié a lo que pienso que va a ser una realidad. La realidad de la presencia del Estado, no solo acá, sino en los principales países desarrollados también. Es una realidad que, digamos, va a dejar como consecuencia esta pandemia, por lo menos en algún mediano plazo. La preocupación mía, y que creo que hay que trabajar fuertemente entre todos los sectores, es cómo damos una correcta y eficiente articulación entre lo que es el sector privado y el sector público, porque este es un desafío que se va a dar porque desde mi punto de vista va a estar presente el Estado. Ale, Sí. si me permitís, creo, Vale. José, que lo interesante sería que el Estado, para decirlo de alguna manera, entre y salga, ¿no? Como hizo un poco en la crisis 2008-2009, que el entrado, Estados Unidos, sobre todo, también en otros lugares, el Estado entró fuertemente y salió después, ¿no? Entró y creo. además entró sobre todo, yo entiendo, perdón, José, yo entiendo que Argentina tiene un problema social muy grande, pero el Estado entró mucho en esos países justamente para ayudar a los grandes creadores de empleo y de riqueza que son las empresas, ¿no? Para asegurarse que las empresas subsistan, ¿no? Así que ojalá también en Argentina el proceso sea ese, una entrada y salida del Estado, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, hay determinadas temáticas sobre las cuales el Estado va a necesitar trabajar fuertemente y que veo cierta presencia, ¿no? Es decir, apelo a que sea sumamente eficiente y transparente, pero, digamos, en materia de salud, obviamente, creo que esto va a dejar una necesidad de muchísima intervención para un Estado presente para buscar soluciones a mayor infraestructura en salud, a mayores programas de salud. Lo mismo que te diría, creo, aspiro a que el Estado se convierta también en un árbitro para dar más federalismo finalmente. Por ejemplo, en los años 90 nosotros hemos visto, lamentablemente en materia de seguridad y en materia de educación, hubo transferencias sin recursos a las provincias, con lo cual esto no ayudó al federalismo. Aspiro que haya un Estado en línea con esto. Pero coincido con vos, es decir, un Estado articulador, yo le llamo al Estado que pueda justamente ser un programa que aceite las situaciones y permita también la interacción con el sector privado. José, estamos en tiempo cumplido, te agradecemos muchísimo este contacto, te vamos a seguir consultando, te comprometemos a que aceptes que te sigamos consultando en el futuro. Siempre porque quiero mucho Rosario, tengo actividades en Rosario, creo que son parte de la reconstrucción de la Argentina. El otro día hablaba con el gobernador de Santa Fe y yo sostengo que la reconstrucción de la Argentina, del trabajo, de la producción, viene de la mano, no me cabe ninguna duda, de provincias como Santa Fe y Córdoba. Más allá de los problemas pandémicos que estamos sufriendo los argentinos, yo creo que son un ejemplo a seguir y espero que podamos entre todos estar juntos dando ideas más allá de nuestras posiciones. Por supuesto, y gracias a la Fundación de eso Libertad, se trata. ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, José, un gran abrazo. Gerardo, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. A los amigos que están escuchando, les recordamos que esta semana nos queda un webinario más, va a ser el viernes a las 4 de la tarde. El tema va a ser justamente qué va a pasar con la globalización, nacionalismo, protofascismo, con un analista internacional de lujo, que es Francisco de Santibáñez, de CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Así que nos vemos el próximo viernes. Un abrazo a todos.